¿Es posible que Trump esté demasiado mayor para el cargo y no tenga ya las capacidades necesarias para volver a ser presidente de Estados Unidos en razón de su edad? No, 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 no. No, porque Donald Trump no muestra ninguna señal de deterioro cognitivo. Lo que pasa es que Donald Trump nunca estuvo capacitado para ser presidente de nada. Y lo dijeron muchos, incluido su actual candidato a vicepresidente en 2016. J.D. Vance, el actual candidato a la vicepresidencia, el compañero de fórmula de Donald J. Trump, J.D. Vance, en 2016 dijo que Donald Trump no estaba cualificado para ser presidente de los Estados Unidos y proponérselo era un horror. Ahora ha cambiado él mucho de opinión, pero no. Trump lo que tiene es esto. Te lo dice cualquiera que lo haya conocido. La gente que... Una de su última o su penúltima encargada de prensa, ayer habló en la Convención Nacional Democrática. Ayer renunció el 6 de enero de 2021 después del intento de golpe de Estado. Y todos los que han conocido a Donald Trump a lo largo de su vida te lo dicen. A Donald Trump no le ha interesado nadie nunca que no sea él mismo. Es un narcisista y un psicópata de libro. No puede compartir el dolor de otras personas, no lo siente. El único dolor que importa es el de él. Cuando estaban muriendo chicos en Vietnam, yo empiezo mi trabajo político en México, pensando que yo tenía 17 años y a esa edad me podían haber mandado a la guerra en Vietnam si viviera yo en los Estados Unidos. Eso no era tanto lo que me preocupaba como la idea de que chicos de mi edad, tan tontos como era yo, pues todos los vemos a los 17 años, sorry, tan impreparado, tan poco sabio, tan falto de conocimiento del mundo que me rodea, eran mandados a la guerra, chicos de 17, 18 años. Donald Trump lo que decía, y se lo llegó a decir a un entrevistador de radio muy famoso, dijo que sus paseos por Nueva York tratando de conseguir sexo sin pegarse, sin que se le pegara una enfermedad de transmisión sexual, era su Vietnam personal. Y eso es la insensibilidad que se necesita para decir eso, lo dijo en los años 80, 90, no recientemente. La insensibilidad que se necesita para eso. Yo tengo amigos que fueron veteranos de la guerra de Vietnam. Conocido a muchísimos veteranos de la guerra de Vietnam. No fue nada fácil y ninguno regresó del todo entero de aquí. Al que más, el más entrañable amigo mío, yo le llamaba el Loco Patterson. Por ahí anda todavía, en San Juan, ¿dónde está? En Guanajuato. La insensibilidad que se necesita para eso. La insensibilidad de las complicidades que ha generado a su alrededor. La insensibilidad que se necesita para decir que tu hija está tan guapa que si no fuera tu hija saldrías con ella. O sea, es que no puedo entender que alguien pueda ver a una hija y disociarse del hecho de que es su hija, por hermosa que sea. Si tienes una vinculación emocional que te hace imposible ver como un objeto sexual a una gente de tu propia sangre, a tu propia hija o a tu propio hijo. Hay un desarreglo emocional ahí grave y Donald Trump lo tiene. Eso es lo que lo hace adecuado. Él nunca tuvo las ideas claras de nada. Solo es un gran orador que toca las fibras sensibles de la gente y sabe mentir de lo más tranquilo. Ejemplo, ha afirmado en los últimos días que Kamala Harris tenía la política que decía que había que abrir la frontera de los Estados Unidos, como vicepresidenta de los Estados Unidos. Es que si como vicepresidenta dice eso, habría estado en las portadas de todos los periódicos del mundo. Kamala Harris quiere abrir la frontera sur de Estados Unidos. Jamás se le ocurrió eso a ella. Ah, pero es marxista comunista ella. Cuidado, es comunista. Y el candidato a vicepresidente, Walz, también. Son comunistas. Quieren la Unión Soviética para los Estados Unidos. Claro, como los estadounidenses no tienen ni idea de lo que es el comunismo, pero saben que es malo, entonces son capaces de creer que Kamala Harris es marxista, leninista, comunista. El Donald Trump no está capacitado para volver a la presidencia de Estados Unidos porque se cargaría la democracia estadounidense y la democracia de buena parte del mundo occidental. Y no para que la democracia sea sustituida por algo mejor, en cuyo caso yo estaría a favor, por supuesto, sino por sustituirla por
tiranías de derecha, racistas, sexistas y liberticidas de verdad, de las que sí quitan libertades. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Ahí se da la bibliofílica. Así. Dice bibliofílica, me cae muy bien. Trump sufre del efecto de Dunning-Kruger, pero de manual es incapaz de ver qué tan inútil es para muchas cosas. Sí, pero tiene el Dunning-Kruger multiplicado por el hecho que la gente a su alrededor que le dice, sí, usted sirve, qué inteligente es usted. Cuando él dice, I'm a really smart guy, que cualquier persona que diga, soy un tipo muy listo, inmediatamente sabes que no lo es, o sea, es como una alarma grandote en la cabeza. ¿Soy un tipo realmente listo? Bueno, no lo es. Pero si tienes a 100 a tu alrededor que te dicen que sí lo eres, así sea porque les pagas, puede ser muchísimo peor.